Bienvenidos a este primer episodio del podcast Skin Science Podcast, en donde les voy a estar explicando sobre qué hace un QFB, a qué me dedico, preguntas que me han hecho en múltiples videos de TikTok y que por fin este video es solo para ti, solo para ustedes que están interesados en la carrera de QFB. Así que, bueno, tenemos aquí un bonche de preguntas, las cuales voy a estar respondiendo poco a poquito, pero antes les quiero contar un poquito sobre mí, sobre mi trayectoria y sobre qué es lo que hago. Yo soy QFB, egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Ingresé a la facultad en el 2013, soy generación 2014, y me tardé como 7 años en terminar la carrera. La verdad es que sí me costó mucho trabajo. Creo que estudiar QFB ha sido uno de mis más grandes sueños y ha sido el sueño que más me ha costado trabajo. ¿Está pesado? Sí, está muy pesado. Y te voy a contar por qué. Pero antes te voy a contar cómo fue que decidí estudiar QFB, porque muchas personas dicen, ¿por qué estudiaste QFB? ¿Por qué no estudiaste otra carrera? Bueno, es algo que a muchas personas les cuesta, que es elegir qué carrera estudiar, pero a mí definitivamente no me costó nada. Cuando yo tenía 10 años, iba en la escuela en donde nos dejaban hacer alguna actividad artística, ¿no? Una de ellas era hacer una obra de teatro. Entonces, casualmente, la mamá de un amigo es QFB y trabaja en una prepa. Entonces, pues fuimos a ensayar nuestra obra de teatro a esa prepa. Y ella no solo trabaja como maestra en prepa, es coordinadora. Entonces tiene ahí su laboratorio y está increíble su laboratorio. Cuando fuimos a hacer esa obra de teatro, nos llevó a su laboratorio, obviamente, porque íbamos a conocer un poquito de las instalaciones de esa prepa. Cuando yo vi las cajas Petri y todo el material de laboratorio, me maravillé. Fue como un momento en donde dije, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿En qué lugar me trajeron? Estuvo increíble. Y le pregunté a mi amigo, oye, ¿qué hace tu mamá? ¿Qué estudió para poder estar aquí? Porque yo también quiero estar aquí porque me encanta el laboratorio. O sea, llevaba 5 minutos en el laboratorio y yo amaba estar en el laboratorio. Y me dijo, pues es química farmacéutica biológica. Y yo así de, ¿qué es eso? Y me dijo, pues es QFB, estudió y puede hacer cosas de medicamentos, puede hacer cosas de cosméticos, puede hacer química, puede checar las bacterias. Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero estudiar eso. Y pues así fue que desde a mis 10 años se me metió esa espinita de estudiar QFB y pues que afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo y estudié QFB en la Facultad de Química de la UNAM. Claro que fue con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho empeño y pues lo logramos. Así que bueno, ese es un poquito de cómo fue que yo decidí. Hay muchas personas que en verdad les cuesta muchísimo más trabajo estudiar, elegir la carrera, perdón. Pero pues bueno, hay que ir viendo a qué te puedes dedicar como a esa carrera si de verdad te puede llegar a gustar. Pero ¿qué pasó los primeros semestres que yo viví en mi carrera de QFB? La verdad es que entrar a la Facultad de Química fue un golpe muy duro a la realidad, porque yo estaba muy acostumbrada a salir temprano de la prepa, llegar temprano a mi casa, no, a hacer tareas, pero no estudiar tantísimo. Es más, llegaban momentos en donde yo me saltaba las clases. Clase de física, ¿para qué entraba si el maestro ni siquiera enseñaba? Clase de física me la saltaba. No siempre, obviamente, algunas veces, cuando era importante que teníamos examen o algo así, obviamente tenía que entrar. Pero, pues realmente cuando empecé a estudiar QFB, me di cuenta que tenía que estudiar más de lo que yo estaba acostumbrada, porque si no iba a reprobar. ¿Y cómo me di cuenta? Pues porque empecé a reprobar. Eso fue un golpe muy duro, porque yo no, o sea, no me gusta la física, me saltaba las clases de física, no tenía buenas clases de física. El maestro que me tocó, que era Sempo, que era muy, muy buen maestro, muy rudo, excelente con sus ejercicios, pues no hacía el ancho yo, ¿no? Entonces, pues empecé a reprobar y yo estudiaba y intentaba estudiar y sacaba cero. Entonces fue como un golpe muy duro porque dije, ¿qué está pasando? O sea, yo nunca había sacado cero por estudiar, estudiando. Y no era como que me hiciera mensa que estuviera haciéndome que estudiara y no estudiaba, no. O sea, realmente sí me ponía a estudiar, iba a asesorías de física y aún así reprobaba. Entonces, fue un golpe muy duro porque en el primer semestre yo dije, es que está muy pesada esta carrera. Yo ya no quiero seguir estudiando esa carrera. Y mi mamá me dijo, ¿estás segura? Y me metió a trabajar. Me metió a trabajar de limpieza. Y me dijo, si tú no quieres estudiar esa carrera, este va a ser tu futuro. Y entonces me dieron muchísimas ganas de estudiar y me
puse las pilas y dije, ¿cómo que no puedo? Claro que sí puedo. Y sí pude. Así que échenle muchas ganas. O sea, ustedes no se rindan, aunque piensen que no puedan. Sí, sí van a poder. Sí pueden con esa carrera. El punto sí es aprender a organizarse, que ese también fue un golpe muy duro, porque pues uno está acostumbrado a que un ratito estudio, además ahí jangueando con mis amigos, pero no, aquí sí es como que al 100% vamos a estudiarle bien. Los primeros semestres son materias del tronco común, entonces estás con muchísimos compañeritos de otras carreras, principalmente son matemáticas, entonces es súper importante que le echen ganas a las matemáticas desde la prepa. Afortunadamente yo soy muy buena en matemáticas, pero a pesar de que soy buena en matemáticas, se me dificultaron los primeros semestres. Y lo que decidí fue que la Facultad de Química nos daba clases gratis de matemáticas, entonces yo iba a esas clases de regularización de matemáticas, que por cierto, mi maestro fue Charlie. Charlie es un excelente profesor de la facultad, tiene muchísima paciencia y te explica todo lo que no te lograron explicar tus maestros desde la secundaria, en verdad. Y ahí fue donde comprendí completamente el álgebra y por qué me estaba costando tanto trabajo y por qué no me salían los resultados de los ejercicios de las series. Otra cosa que tienen que saber, por lo menos desde mi experiencia cuando yo estudié en la facultad de química, es que te empiezan a mandar series. Te enseñan un tema y te mandan una serie de ejercicios en donde tú las tienes que responder y a veces te dan como una semana, un día, 3 días, depende del maestro y depende del tamaño de la serie para que tú entregues tus resultados. Entonces, pues muchas veces las calificaciones las dividen como de cierto porcentaje el examen, cierto porcentaje las entregas de la serie, cierto porcentaje las faltas. La verdad es que ya estando en la universidad casi nunca te chocan las faltas, casi nunca, pero a veces sí, las asistencias sí te cuentan, no como calificación, pero sí para tener derecho a examen o para tener derecho a calificación. Em, Otra cosa que me causó mucho un golpe a la realidad cuando entré a la facultad de química era que yo prácticamente vivía en la facultad. O sea, el primer semestre, ok, todo bien con mi horario. A partir del segundo semestre, tú tienes que armar tu horario. Y para armar tu horario es una pelea a muerte, es como los juegos del hambre. Porque te van a dar tu horario de inscripción de acuerdo con tu promedio. Mientras mejor promedio tengas, tu horario de inscripción va a ser más temprano, entonces vas a tener mayor oportunidad de tener los maestros que tú quieres. Tú puedes elegir al maestro más barco o al maestro más perro. Y en mi experiencia, el más barco es el más perro. Más perro me refiero a que es el más pesadito porque en las clases te da todo bien tranquilo, bien sencillo, bien fácil, que tú dices 5 más 5 es 10, perfecto, yo le entendí. Pero a la hora del examen te pone la raíz cuadrada de no sé qué, de 2985. O sea, es algo que no te está enseñando. En mi experiencia, yo les recomendaría que ustedes siempre se vayan con el que dicen que es más rudo, porque el más rudo te enseña muy bien en clase y lo que te enseña viene en sus exámenes. Y además aprendes un buen. Yo la verdad es que intenté abarcar física porque les digo que esa es la que no me gusta, pero pues no se pudo. Al final el barco no era barco. Tuve que echarle ganitas e irme a estas clases de regularización porque no iba a pasar porque sus exámenes sí estaban difíciles. Entonces ese es como otro golpecillo cuando te dicen barco, no es cierto. Em, También algo, pues es que yo estaba acostumbrada pues, a llegar a mi casa a comer, a cenar, ¿no, cariños? Ya estando en la facultad, yo a veces había días en donde tenía que empezar mi día a las 7 de la mañana. Generalmente yo tomaba clases a las 7 de la mañana, porque a mí me gustaba estar tempranito en la clase. 8:30 sentí que ya era muy tarde. Y a veces o yo no sabía hacer bien mis horarios. Bueno, también me gustaba tener como los maestros que yo quería, ¿no? Los mejores maestros, según. De 7 a 7 de la noche. Me echaba 12 horas en la facultad. No todas las clases son corridas, eso sí. Había días en donde sí pude haber llegado a tener como clases corridas, pero me hacía tiempecito para comer, porque eso sí, nunca me malpasé con respecto a comidas. O sea, hasta si los maestros me dejaban comer en el salón, pues me iba hasta el fondo a comer, porque no podía no comer, sino como me enojo. Entonces, pues ahí veía como yo le hacía. Así que si ustedes tienen la oportunidad de acomodar su horario, hagan lo bonito, no hagan lo que yo hice en mi momento más humilde. Echarme 12 horas no es sano. A veces yo me iba a la hemeroteca y no solo soy yo, o sea, ustedes van a saber que muchas personas que se van a la hemeroteca a dormir. Entonces es muy difícil, bueno, no es difícil, es, es muy pesado estar 12 horas, llegar a tu casa, cenar, bañarte, poderte hacer la tarea y dormirte a las 12, 1, 2, 3. Había veces en donde yo les juro que me dormía hasta las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 5 de la mañana a arreglarme para irme a las 6 de la mañana, porque también se llenaba a las 5 de la mañana, para irme a las 6 de la mañana, para llegar a las 7 de la mañana a la escuela. Y la verdad es que los laboratorios son pesados, principalmente los de microbiología, porque hay a partir de cuarto, quinto semestre me parece, llevamos microbiología, creo que es cuarto.
microbiología, bacteriología, las maestras son muy pesadas y además de que tienes que hacer trabajo extra. Me refiero a que después de una práctica muchas veces tienes que checar tus cultivos, que mandar material a esterilizar, que lavar material, hacer actividades extra que no te cuentan como tal como calificación, pero tú te tienes que hacer un tiempecito para poder ir a ver tus cultivos, para ir a ver tus bichitos, bueno, no son bichitos, son tus bacterias, para ir a ver cómo crecen, para ir a separar, para hacer cositas de laboratorio. Entonces, pues sí les recomiendo que cuando sean esas materias, intenten que su horario no quede tan compacto para que tengan un colchoncito de tiempo e inclusive al día siguiente que dejen ahí como 1 hora, 2 horas después de ese laboratorio para que les dé tiempo de poder ir a hacer ese trabajito extra. Y también algo que, que me pegó duro en la facultad fue cuando me empezaron a castigar. Yo ya les he contado mucho en TikTok, bueno, en esa red social, que me castigaban. Y no solo a mí, también a mis compañeros. Pero ¿por qué nos castigaban? Que todos se preguntan por qué, ¿no? Pues nos castigaban por regarla prácticamente, porque a veces, la primera vez me acuerdo muy bien que inoculamos nuestras bacterias en las cajas Petri, se nos contaminaron a todos. Y pues ya de castigo era a barrer todo el laboratorio. Una vez a mí se me olvidó un material de laboratorio en esterilización y no lo saqué. Y es como que se te pueda llegar a olvidar porque, no manches, pues es el estrés de tantas materias. Luego en la mañana pues tienes el laboratorio, ¿no? Y luego pues, no sé, o sea, es mucho estrés. La verdad es que estudiar en la Facultad de Química fue mucho estrés. Muchos me comentan que su experiencia como QFBs es completamente diferente a la mía, así que comenten si ustedes tienen una experiencia completamente diferente a la mía. Si no, igual también coméntenme, confirmen si también les pasó. Entonces, pues ya se me olvidaron el material de laboratorio y ya la siguiente clase, pues ya tenía que utilizar ese material de laboratorio y pues no lo teníamos porque se me había olvidado sacarlo. Y pues ya la maestra se enojó, nos ayudó a sacarlo, hicimos la práctica, pero pues no, o sea, nos castigó a mi compañera y a mí. A las dos nos castigó, nos puso a hacer prácticas extra, trabajo extra en otro laboratorio. Entonces, después de mis clases, además, tenía que ir a limpiar material. Entonces sí, es como un poquito un golpe duro, ¿no? Pero pues gracias a todos estos pequeños aprendizajes te das cuenta pues que todo tiene un límite de horario, ¿no? O sea que siempre hay que cumplir. Y eso también aplica en la industria farmacéutica. Que pues, obviamente si no lo cumples pues hay consecuencias. Y la verdad es que tienes muchos aprendizajes durante la carrera que valoras muchísimo. Así que, bueno, esto es como parte de la carrera. Coméntenme si tienen alguna otra duda de la carrera. Y bueno, ya después terminé mis materias ay, no recuerdo, creo que en 9º semestre tienes una materia que se llama estancia estudiantil, en donde tú puedes elegir si irte a la industria farmacéutica para hacer tu estancia o hacer tu estancia en un laboratorio de investigación. A mí me gustaba muchísimo la investigación, pero pues obviamente mientras que platicas con tus maestros te dicen, no, pues es que lo mejor pagado es la industria farmacéutica, después más o menos es la investigación y por último, o sea, lo peor pagado es trabajar en algún laboratorio de análisis clínicos, o sea, sacando sangre, analizándolos, eso es súper mal pagado. Y pues obviamente con estos comentarios te llama la atención la industria porque dices, ¿por qué está mejor pagada? Por lo que yo elegí irme a hacer mi estancia en la industria. Para ello, para hacer esas estancias, te convocan a una reunión, te dicen qué opciones hay, tú aplicas. Y yo apliqué a una empresa que estaba muy cerca de la facultad, porque era más que nada por estrategia. Podía irme de mis clases temprano, llegar a hacer la estancia, regresar, etcétera, ¿no? Afortunadamente me quedé en esa estancia y estuve ahí durante 4 meses, que es lo que duran las clases. Eran 25 horas a la semana, 5 horas al día. Yo aprendí muchísimo de ahí, me encantó estar ahí. Además, en verdad creo que Chuchito, los que creen en Dios, pues es Diosito, la vida, lo que sea, lo que ustedes crean, me hace paritos, me bendice, porque afortunadamente yo recibí un pago. La verdad es que este tipo de estancias generalmente no te dan ningún pago. Depende mucho de los jefes que tú tengas o de tus asesores, ¿no? Afortunadamente nuestro asesor nos apoyaba un buen y aunque era una empresa mexicana, nos apoyó muchísimo y nos pagaba en ese entonces 800 pesos a la semana por hacer la estancia, que además era una materia que yo tenía que cursar obligatoriamente. Entonces yo ahí empecé a ganar un poquito de dinero y a ganar experiencia. Yo ya me sentía millonaria con 800 pesos a la semana. Pero bueno, después de esto, de hacer mi estancia, viene la etapa en donde yo no había hecho mi servicio social. Muchas personas de mi generación ya estaban haciendo el servicio social, ya estaban haciendo la tesis, eran
son muy intensos, pero yo me la estaba llevando tranqui porque en verdad a mí sí me estaba costando trabajo y yo no copiaba, yo estudiaba, pues sí, le echaba muchas ganas porque además a mí me cuesta mucho, mucho memorizar. Entonces también coméntenme si quieren tips para que aprendan a memorizar, cómo le hice yo para pasar toda la carrera de QFB, que es mucho de memoria. Yo les puedo pasar mis tips que me ayudaron muchísimo y pues que les van a ayudar mucho a ustedes también. Sí, entonces ahora sí yo tenía que ver qué iba a hacer con mi servicio social, qué era lo que realmente quería. Yo me encantaba, me llamaba la atención la piel, los productos para la piel. De hecho, creo que además de esta historia, esta anécdota que yo les conté, yo quería saber por qué no me funcionaban los tratamientos para el acné, porque yo tenía muchísimo acné, iba con la derma y me mandaban más tratamientos y no me funcionaban. Y yo quería saber por qué, ¿no? Entonces, pues yo dije, la única forma de descubrir este gran problema es yéndome hacia este lado, ¿no? Cómo desarrollan los productos, cómo estudian la piel, cómo se hace. ¿Qué hice yo? Pues dije, no, pues a fuerzas tengo que hacer un servicio social aquí. Me encantaba el laboratorio de tecnología farmacéutica. Así que si alguien no está viendo de ese laboratorio, me encantaba ese laboratorio. Saludos. Espero que se le estén pasando muy bien en ese laboratorio. Es el laboratorio en donde te enseñan a hacer, literal, a hacer tabletas, a hacer suspensión, a hacer cápsulas, bueno, a hacer las cápsulas, a rellenar las cápsulas, a hacer soluciones, todo ya enfocado más a la industria, que eso era realmente lo que me apasionaba. Y también en ese laboratorio impartía la materia de tecnología farmacéutica 2 enfocada en cosméticos. Yo me encantaba también los cosméticos, entonces ahí yo aprendí a hacer labiales, protector solar, cremas, crema para el cabello, mascarillas, o sea, un buen de cosas para la piel. Y pues dije, el servicio social, claro que lo puedo hacer ahí, porque pues ahí es donde realmente me está llamando la atención, ¿no? Y justo esa área de tecnología farmacéutica hace simposios cada año. Ahorita ya no he visto, pero en mi tiempo, según yo, hacía cada año para farma y cada año para cosméticos. O sea, como al principio de un semestre para farma y al principio del siguiente para cosméticos. Y pues yo quería estar ahí porque yo veía ahí a los chicos Team Pharma que estaban echándole ganas, estaban ahí apoyando en los simposios y yo quería estar ahí. Entonces había una maestra, que es mi maestra, de mis grandes maestras, y ahí también tenía sus alumnos de servicio social. Y era muy ruda, era de esas maestras que te decía, no, pues tienes que estar puntual, tienes que ser siempre proactiva, tienes que siempre ver cómo mejorar. Y dije que yo quiero ser como ella, esa mujerona. Y pues ya dije, ¿quién mejor me puede formar que ella? ¿Quién mejor? Y pues ya, le dije, maestra, es que yo quiero trabajar con usted en servicio social. Claro que me estaba dando un miedo, porque era muy ruda, o sea, en verdad, era esa maestra con una energía que te decía, actívate, proactívate, vamos, tú puedes, piensa, haz esto, haz el otro, no puedes dejar ese proceso así, ¿qué vas a hacer para mejorar? No, o sea, en verdad que llevaba un ritmo increíble, me daba mucho miedo, pero eran más mis ganas de aprender con ella, que dije, maestra, yo quiero estar en su equipo. Y me aceptó hacer mi servicio social. Y entonces llegó un momento en donde yo no me había registrado realmente al servicio social, sino que lo estaba haciendo como de palabra, pero no tenía lugar para mí. Pero pues eran tantas mis ganas que yo dije, pues no importa, yo aquí estoy con usted y ya cuando tenga algún lugar yo me registro, ¿no? Y mientras yo le avanzo mis horas, ¿no? Me registro, me da de alta y pues no hay problema. Pero ¿qué creen? Que mi maestra me dice, uy, es que ya no te puedo registrar, tengo no sé qué ciertos problemas, pero te puedo dar dos opciones. Me dijo, ¿qué te interesa a ti? Yo, maestra, es que yo estoy aquí porque me encanta lo de la piel. Y me dijo, está bien, si te gusta lo de la piel, tienes dos opciones. Te puedes ir a la industria, a empresas donde justamente se producen las materias primas, donde las venden, pues no se producen, pero donde venden las materias primas, o hay un investigador muy joven que acaba de llegar, que se dedica a la piel, que se dedica a desarrollar productos para heridas. Y justo acaba de llegar a la facultad. Es un muy buen investigador, ha ganado no sé cuántos premios y yo creo que necesita gente. ¿Por qué no vas a verlo? ¿Qué quieres tú? Entonces yo decidí irme con ese investigador que acaba de llegar a la facultad, muy famoso, muy premiado, y lo fui a ver. Me acuerdo que fue en el 2017, en diciembre del 2017, porque fue cuando yo hice mi estancia, fue justamente en el 2017 el terremoto. Em, ya lo fui a ver en diciembre y me dijo, perfecto, en enero empiezas. Yo en enero empecé con unas ganas porque yo quería saber qué onda sobre la piel, todo sobre la piel, estaba súper motivada. Y el proyecto que él me dio
fue desarrollar un apósito, que es un parche para promover la cicatrización de heridas. Y vamos a utilizar materiales biodegradables como alginato y algún otro biomaterial que se utiliza mucho en regeneración de tejidos para poder lograr formar este parche y después incorporarle algún activo. Principalmente a mí me interesaba el cuacharalate, que es un árbol muy famoso de donde es mi mamá, que se utiliza mucho para heridas. Yo quería utilizarlo, yo quería probarlo. Hay muy poca investigación en México, pero a mí me encanta la herbolaria mexicana. Entonces yo por eso decidí utilizar este árbol y posteriormente también decidimos incorporar nanopartículas con curcumina, que era un proyecto aparte que tenía el doctor con una postdoctorante, pero que también ese postdoc fue mi tutora en ese tiempo. Entonces pues hicimos ambos, tanto las nanopartículas de curcumina como el cuacharalate, dijimos ambos. Y pues trabajé muy duro para estos apósitos. Empecé un mes como leyendo. Yo necesitaba dinero. La verdad es que yo daba clases de vez en cuando, pero pues igualmente no cobraba tanto, que 150 pesos la hora pues, no era suficiente para subsistir. Yo ya necesitaba trabajar, pero no lo estaba haciendo porque también me interesaba tener mi título. Y pues obviamente le dije al doctor, oiga, usted no me puede dar una beca, necesito dinero y no voy a vivir haciendo una tesis. Tal vez haya una beca que usted me pueda dar. Y eso fue como por sugerencia de un amigo, porque yo le dije, es que necesito dinero y no me puedo meter a trabajar porque tengo que terminar la tesis y el servicio social. Y pues ya el doctor me dijo, ay, es que déjame ver, voy a checarlo. Y lo checo. Y pues resulta que mientras que yo hacía mi tesis y daba clases y todo y le echaba muchas ganas, una amiga me contó que su hermana había ganado un premio haciendo una tesis de licenciatura, pero que se había tardado bastante tiempo, como 2 años o 3. Y yo dije, espera, ¿me estás diciendo que haciendo una tesis puedo ganar dinero? Y me dijo, sí. Y dije, ok, si tu hermana lo pudo hacer, yo también lo pude hacer. Y pues ya en las noches me ponía a buscar concursos en internet para ver a cuáles podía aplicar. Y elegí como varios, pero me di cuenta que mi proyecto, güey, tenía como 3 meses de haber empezado. Estaba loca si iba a meter un proyecto de 3 meses en un concurso. Obviamente no iba a ganar. Y pues dije, no, pues está bien, mi proyecto está bebé. Tal vez el próximo año lo pueda inscribir en algún premio, en algún concurso para ganar algún premio. Y mientras dije, pues le vamos a dar todo, le vamos a dar muchas, muchas ganas, nos vamos a apoyarnos mucho, vamos a hacer esto, de algo muy padre. Disfruté mucho durante todo ese tiempo. También algo que cambió mi vida ahí fue conocer a una chica que se llama Erika. Ingresé yo al laboratorio y les juro que no me acuerdo si el primer día o la primera semana, pero estaban todas las televisoras en el laboratorio grabando un documental porque Erika había ganado un premio había ganado el premio porque había desarrollado un hidrogel. Era un gel que se ponía, que era líquido y cuando se ponía en el cuerpo se volvía sólido y que además ayudaba a promover la cicatrización de heridas. Entonces era el boom, era la sensación del momento y mis primeros pasitos de servicio social era salir como extra. Era como que ella era la protagonista y yo nada más ahí hacía que vertía como un boom de emociones porque dije, es que yo no puedo creer que estoy saliendo en televisión por no haber hecho nada, porque me tengo la suerte de estar aquí y no he hecho nada. No sé, fue como muy raro poder estar en televisión. Fue algo que me marcó y que yo dije, es que yo tengo que hacer algo para poder lograr estar ahí, para que yo pueda ser la principal, ¿no? Y bueno, así surgieron varias entrevistas. Yo solamente la veía con gran admiración y ella sabe que yo la admiro muchísimo. Y después de un tiempo, en marzo llegaron unos doctores de Estados Unidos. Se llama Vanderbilt University. Eran unos doctores en donde ellos venían a buscar ingenio mexicano, ingenio latino. Pues sí, prácticamente nos vinieron a ofrecer becas para hacer una estancia de investigación en esa universidad durante el verano. Y lo mejor era que ellos nos iban a pagar todo. Y pues obviamente muchos de mis compañeros de laboratorio estaban súper interesados, yo también estaba súper interesada, todos aplicamos y de mi laboratorio solamente eligieron a uno. Y fui yo. No sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hice, no sé por qué, pero pasé las pruebas y yo estaba súper feliz. Pero había un pequeño problema. No teníamos dinero para irnos porque la beca que ellos nos iban a dar lo harían, o sea, nos darían ese dinero hasta que nosotros estuviéramos allá y hubiéramos hecho de trabajo como algunos meses, ¿no? Entonces, como no teníamos dinero y pues obviamente mi familia no tenía dinero para financiarme un viaje a Estados Unidos y yo tampoco tenía visa, ¿qué pasó? Que la Facultad de Química, el patronato de la Facultad de Química nos apoyó con dinero. No recuerdo cuánto nos dio, pero nos fue suficiente para poder ir, para poder estar allá, para poder eh, pagar, porque la verdad es que era muy caro estar allá, eran también los gastos, los viáticos eran caros, todo estaba muy caro, pero el patronato fue nuestro papá, mamá,
En verdad, la UNAM, por eso siempre digo que la UNAM es como mi segunda madre, mi segunda casa, porque realmente me ha cobijado muchísimo y siempre me ha apoyado en todos los sueños locos que he tenido. Eh, y pues ya gracias al patronato, en verdad, patronato, si ustedes están apoyando al patronato, sigan apoyando, seguimos apoyándolo porque es algo que realmente hace con mucho amor hacia sus estudiantes para que podamos ser mejores profesionistas. Ya una vez estando en Estados Unidos, obviamente disfruté muchísimo la estancia, aprendí muchísimo, practiqué mi inglés, lo mejoré, fue una experiencia increíble. Regresando a México, yo tenía otra estancia de investigación porque yo antes había pedido una beca y me fui a España. Ahí fue muy cortito el tiempo porque el dinero que me daban era muy poco para estar en un país europeo porque además los vuelos son carísimos. Entonces el vuelo se llevó como la tercera parte de mi beca y además realmente el alojamiento y todo fue carísimo. Entonces por eso solamente tuve que elegir un mes, ¿no? Para estar ahí y aprendiendo mucho sobre estabilidad de fármacos. También justo en Vanderbilt también hice estabilidades, pero ahí fue como más de ingeniería de tejidos, de huesos. Bueno, y ya después regresando de España, continué haciendo mi trabajo de investigación y tuve la oportunidad de participar. Ahora sí dije, vamos a participar a todos los concursos que se me pongan enfrente. Y con esos concursos participé en varios, no sé cuántos, no recuerdo si fueron como 5 o 6 o más, creo que fueron 6 más o menos, pero de esos 6, 3 ganamos. Y así fue como ganamos el Premio Santander a la Innovación Empresarial, el Premio Bliss y el Premio CFM UNAM, los cuales pues fueron gracias a todo el trabajo que hicimos, la colaboración que se logró, y pues tienen que saber que la investigación en México no es nada fácil. Cuando yo fui a Estados Unidos y vi todo lo que hacían, cómo es que es la investigación, dije, es que en México estamos perdidos, nos hace falta mucho dinero, muchos recursos. Imagínense que, por ejemplo, tan solo para hacer tan solo para comprar los materiales, ellos tienen como una tiendita tipo Oxxo que vas y tienen de todo. Y dices, yo necesito acetato de etilo, necesito alcohol isopropílico. Pues ahí lo tienen, ahí no necesitas encargarlo y tardarte 20 años en que te lo traigan o en que pase aduana. Además de que pues estás en Estados Unidos, todo es más rápido. Y pues nada, por eso dije, ok, la investigación, la neta es que se disfruta más en un país donde pues tienes todo el dinero, todos los recursos y no pierdes tiempo. Porque en México hay muchas veces en donde tu material está ahí atorado en aduana durante 3 meses y de mientras que, ¿qué haces? ¿Te picas la nariz o qué? Mientras que tu material se encuentra en aduana. O sea, no es posible. Creo que obviamente se tiene que tener un plan para eficientar la investigación. Con respecto ¿a qué me dedico ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo quería piel y terminé estando en farmacovigilancia, que justamente es lo que les vengo a contar. Pues después de todo esto y después de todo este boom, obtuve mi título en el 2020. Yo empecé mi tesis en el 2018. Hasta el 2020 pude titularme. En ese transcurso también decidí trabajar, como a principios de julio del 2019 me puse a trabajar porque necesitaba dinero para sacar mi título, porque te cobran obviamente y pues ya no tenía como muchos experimentos. Entonces me metí como traductora de patentes. Y la verdad es que las patentes son muy importantes en todos los países del mundo, pero no me gustó. No me gustó ese trabajo. Era muy pesado, era muy monótono porque tenía que estar leyendo mucho. Terminaba súper abrumada porque además después de terminar mi trabajo yo llegaba a mi casa a seguir trabajando en mi tesis. Entonces nada más pasaron 3 meses y dije adiós, muchas gracias, pero ahora sí termino mi tesis. Y después de octubre, hasta julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, como en octubre terminé de trabajar ahí en ese lugar, solo fueron 2, 3 meses y dije adiós y empecé mi tesis en serio, a que ya solamente me faltaba escribir. Terminé de escribir, pero sí me puse, o sea, literal de que todos los días me lo tomaba como un trabajo y a terminarlo. Sabía que sin mi título no iba a tener buenas oportunidades laborales y yo quería una buena oportunidad laboral o irme a trabajar en el extranjero, que esa era pues mi idea, ¿no? Mi idea de vida, irme a hacer mi doctorado y después ser investigadora y X, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que me titulé en febrero del 2020. ¿Y por qué les estoy contando las fechas? Porque en marzo del 2020 empezó la pandemia. ¿Y qué pude hacer? No pude hacer nada, porque además yo tenía un familiar enfermo y yo era quien lo cuidaba, yo era quien le cambiaba el pañal y ya estaba muy grande, yo era quien lo llevaba al doctor. No tenía forma de poder irme y dejarlo así como si nada, ¿no? Entonces, pues sí, hasta marzo, desafortunadamente él fallece y fallece y empieza la pandemia. Entonces, pues no me dio tiempo de terminar, no me dio tiempo de poder irme a Estados Unidos. Y a la par en la que empezó la pandemia, yo estaba afortunadamente en uno de los premios, ganamos como un curso para empezar tu startup.
y nuestro startup era de productos cosméticos, era desarrollar productos cosméticos. Entonces me metí de lleno a esta parte de cómo hacer mi empresa de cosméticos, en donde pues aprendí muchísimo de contabilidad, de recursos humanos, aprendes de todo un poquito. Y terminé en junio. Y justamente cuando termina, todavía la pandemia estaba en el auge, estaba en lo más fuerte. Y yo dije, pues es que necesito trabajar porque necesito dinero, porque pues necesito ser útil, ¿no? Y pues tampoco me quiero arriesgar. Las empresas de cosméticos o de laboratorio, pues tenías que salir. Si querías trabajar en un laboratorio, había que salir. Y yo no quería salir. Entonces, afortunadamente, muchos afortunados aquí, pero a veces siento que la vida te sonríe, a veces te sonríe. Y una de mis compañeras de la facultad subió un estado a WhatsApp que estaban solicitando asistente de farmacovigilancia. Yo dije, yo quiero ese puesto porque lo necesito. Necesitaba pagar cuentas, necesitábamos dinero. Mi familia no estaba trabajando, entonces era una situación un poquito difícil económicamente y pues era como la forma en que podíamos salir un poquito adelante trabajando desde casa durante una pandemia. Y el proceso de selección fue muy tardado, fueron como 2 o 3 meses. Y en agosto, recuerdo muy bien las fechas, porque en agosto me dijeron como de, oye, es que, ¿qué crees? Que ya tenemos el resultado y tú no fuiste elegida. Tú no fuiste elegida para esta posición, muchas gracias. Y entonces yo dije, ok, muchas gracias. Y pues te pones a pensar como de qué vas a trabajar y cómo vas a buscar trabajo, ¿no? Pero unos días después me hablan, me mandan mensaje y me dicen, oye, ¿qué crees? Que se abrió una misma vacante para la misma posición. ¿No, no la quieres? Y fue cuando se te ilumina la vida y dices, sí, sí quiero. Obviamente quiero, porque estamos en una pandemia, no me quiero exponer, no quiero salir, no quiero contagiar a mis familiares, no me quiero morir. Y ya se abrió esa vacante y desde ese momento empecé a trabajar en esa empresa, que es una empresa transnacional, que yo empecé por outsourcing y justo en esos momentos empezó, bueno, al año siguiente empezó con este cambio de que ya no iban a permitir los outsourcings, entonces pasé de ser outsourcing a ya ser de la empresa. Entonces fue un cambio muy rápido porque muchas personas me decían que llevaban años de outsourcing y no podían migrar a ser ya, para pertenecer como empleados de esa empresa, ¿no? Y pues ya me quedé ahí y realmente es algo que me llena mucho la farmacovigilancia y esta es una de las preguntas. Ahora sí vamos a responder las preguntas que me han estado haciendo. ¿Qué es la primera pregunta? Ya les conté cómo llegué a farmacovigilancia. Y una de las preguntas, ¿no gana bien a la industria, en la industria farmacéutica ni en el área de producción de medicamentos? La verdad es que va a depender mucho de qué industria farmacéutica. Desafortunadamente la industria mexicana no se gana bien. Y eso es muy desafortunado porque en general en las empresas mexicanas, las empresas nacionales no ganamos bien. Es mejor trabajar en una empresa transnacional definitivamente. Nos pagan muchísimo mejor. En el área de producción de medicamentos, en las empresas transnacionales puede ser que sí ganes un poquito más, pero lo único malo en la producción, en el área de producción, es que rolas turnos. Entonces puede ser que un día te toque en la mañana, otro día en la noche, otro día en la madrugada, otro día en la tarde, y eso es un poquito pesado. Entonces ya depende de ti si realmente tú quieres estar en esa área. En mi caso, yo no quería estar en el área de producción definitivamente. No quiero rolar turnos y creo que es algo que no me dedicaría ya. ¿En qué estados de México hay industria farmacéutica? Estoy segura que hay principalmente en el Estado de México para la producción, en Toluca. También hay un poquito aquí en la Ciudad de México y supongo que tal vez en Monterrey y Guadalajara. La verdad es que no conozco tanto de en qué estados realmente haya. Tal vez también hay en Monterrey, porque es el norte. Y comenten si ustedes saben un poquito más sobre esto. Otra pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar para QFB pero no sabe matemáticas? Lo que le recomendaría a alguien es que, a pesar de que no sepa matemáticas, no es que no sabe, es que tiene que estudiar, tiene que ponerse en serio y estudiar, que vea videos de Julio Profe. Julio Profe también me ayudó muchísimo. Entre Julio Profe y Charlie, yo la hice, que vaya a asesorías gratuitas si las hay, que busque ayuda, que no se quede con, ok, no sé, y ya, no se le cierra el mundo, tienes que buscar la solución. Y eso es como para todo en la vida, no se te tiene que cerrar el mundo. Soy IBT, pero siempre quise ser QFB y me gustaría trabajar en la farma. Realmente, para trabajar en una farma muchas veces no te piden exactamente qué carrera, o sea, no te dicen como de siempre QFB, sino también puedes trabajar, sí, teniendo otra carrera, pero que sea afín al área de la salud. Muchas veces hasta, por ejemplo, para trabajar en farmacovigilancia puede ser nutriólogo y trabajar en esta área, puede ser médico, los médicos trabajan en farmacovigilancia también. Entonces, que no se les cierre el mundo. Otra, podrías hacer un video hablando a detalle qué hago.
¿Qué hago en mi trabajo de farmacovigilancia? Principalmente, bueno, tienen que saber que después de que tú administras un medicamento, puede ser que a ti o al paciente le cause algo. O sea, por ejemplo, me lo tomé y después me sentí mal. Me dio dolor de cabeza, me caí, algo. Entonces, a esto que te pasa después de haber tomado un medicamento se le conoce como evento adverso. ¿Qué hacemos? Nosotros reportamos todos los eventos adversos a las autoridades sanitarias. ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo con lo que establece la autoridad sanitaria. Llevo algunos otros proyectos internos que son como más internos, más de desarrollar cositas dentro de la empresa, ¿no? Y pues también se hacen reportes generales, pero ese es un poquito más extenso y un poquito más complejo. ¿Aplica para QVP? Sí, también aplica para QVP. ¿Un ingeniero farmacéutico también podría trabajar en ese tipo de empresas y puestos? Claro que sí. Puedes trabajar en cualquier industria, cualquier empresa de la industria farmacéutica. ¿Qué consejos nos das para aquellos que quieren meterse a esa industria? La verdad es que, bueno, ya les conté como un poquito mi contexto. He visto que tener, pues, personas conocidas que trabajen en la industria ayuda un poquito. No quiere decir, no te va a asegurar que te vas a quedar, que te van a poder meter a la industria. Eso no te lo van a poder asegurar, pero te pueden dar un poquito más de oportunidad. Pero obviamente no te van a asegurar nada. ¿Qué puesto apliqué para estar en oficina? Mi puesto es de farmacovigilancia, pero también pueden ser a puestos de asuntos regulatorios o de calidad. Y bueno, creo que hasta aquí llega la sesión de preguntas. Síganme, comenten si tienen más dudas y síganme si quieren aprender a cuidar su piel y cositas de QFB, que el día de hoy empezamos con este maravilloso podcast. Recuerden, aquí están mis redes sociales y espero escuchar de ustedes pronto. Cuídense mucho.